Los nombres más frecuentes entre los detenidos en la capital mexicana son Brandon, Brian y Kevin, de acuerdo con datos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, PGJCDMX. La procuradora, Ernestina Godoy Ramos, aseguró que al tomar los datos personales de los detenidos por algún delito, estos son los nombres que expresan con más frecuencia. Sin embargo, advirtió que muchas veces los detenidos utilizan nombres falsos. Pero en el momento de ser capturada su información personal, los 3 mencionados en un inicio son los usados con mayor frecuencia. No tenemos una base de datos donde podemos decir que fulanito de tal ya había sido detenido una y otra vez, porque lo que sucede también es que se cambian los nombres, dijo. Entonces, decía la vez pasada, tenemos muchos Brian, muchos Brandon, muchos Kevin, les gustan esos nombres. A cada rato detenemos a Brandon, a Brian y a Kevin, indicó Godoy. Señaló que, en algunos casos, los policías tienen identificados a los delincuentes, aunque se cambien los nombres. Pero jurídicamente están imposibilitados para hacer algo si se trata de un delito menor o no tienen registrados ingresos previos al Ministerio Público. La funcionaria explicó que la PGJCDMX ya tiene lista la argumentación jurídica para retomar el registro administrativo de los detenidos, respetando sus derechos humanos y la presunción de inocencia. El registro de personas dejó de hacerse después que organizaciones defensoras de derechos humanos señalaran que no se podía registrar ni fichar a quienes aún estén sujetos a proceso, sino hasta que se les dicte sentencia. Tenemos que buscar la manera incluso de compartir las bases de datos, y aunque es un poco más complicado, estamos platicando con todos ellos, incluso el recurso de un tema administrativo que a partir de que Derechos Humanos nos dice que no podemos, lo que antes vulgarmente se llamaba fichar, porque estaríamos violando el principio de presunción de inocencia, lo cual nos da como resultado que no tenemos una base de datos donde podemos decir que fulanito de tal ya había sido detenido una y otra vez, expresó. Además, señaló la necesidad de coordinarse entre todos los involucrados en la seguridad de la CDMX, el juzgado cívico, policía, tribunal y el sistema penitenciario. Toda esa cadena, tenemos que estar comunicados, tenemos que buscar una manera incluso de compartir bases de datos, concluyó,